Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es el Ministerio Su Gracia de Calvary Church y damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos permite seguir compartiendo la hermosa palabra de Dios. Estamos estudiando la carta del apóstol Santiago en su capítulo 5. Hoy vamos a continuar de los versos 7 al 12. La semana pasada empezamos de los versículos 6 al 12 y en esta hora vamos a continuar estudiando. Recuérdese que en este ministerio nosotros compartimos la palabra capítulo por capítulo, libro por libro y verso por verso. Entonces vamos a continuar en el nombre de Cristo Jesús en esta noche, no sin antes dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar y llegar hasta la comunidad de su hogar por este medio, y también bendecir la vida suya que se ha conectado con nosotros en esta hora. Así que vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este tiempo que nos permites compartir tu santa palabra, la cual queremos pedirte que sea la que nos instruya, la que nos corrija, la que nos ayude, Señor, para que cada día seamos tal y como tú lo has establecido, que podamos poner por práctica, Señor, tu palabra. Y en esta hora te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder seguir aprendiendo lo que tú nos quieres dar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues amados amigos, en esta noche le hemos puesto a esta enseñanza: seamos pacientes. Y estamos en la epístola del apóstol Santiago en su capítulo 5, del verso 7 al verso 12. Así que vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El verso 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El verso 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y por último el verso 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Bueno, en este último capítulo de la epístola de Santiago se nos habla del verso 7 al verso 20 de diversas exhortaciones. Los versos del capítulo 5, versos 7 al 11 nos habla con respecto a la paciencia y el sufrimiento. Los versos 12 nos habla con respecto a los juramentos. Los versos 13 al 18 nos habla con respecto a la oración de fe. Y por último, los versos del 19 al 20 nos habla con respecto a los que se alejan de la verdad. Entonces leímos los versos del 7 al 12 y aquí podemos encontrar que estos versos tienen la palabra paciencia 5 veces, y eso significa que debemos ponerle atención. Si usted vuelve nuevamente desde el verso 7 al verso 12, se va a dar cuenta que el verso 7 tiene la palabra paciencia 2 veces, el 8 una vez, el 10 una vez y el 11 una vez.
Son en total 5 veces las que usted puede encontrar la palabra paciencia, y esto tiene un significado en el cual vamos a ver qué es lo que significa la palabra paciencia. Y dice que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Dicha palabra viene del latín pati, que significa sufrir. De hecho, el participio patiens se introdujo al castellano como paciente en los hospitales o el que sufre. La paciencia es un rasgo de personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de uno se les debe de otorgar tiempo. En el cristianismo, la paciencia es una de las virtudes más valiosas de la vida. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación. También el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas nos enseña que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. En nuestra Biblia podemos encontrar muchos pasajes que hablan de la paciencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Proverbios 25:15, si usted me quiere acompañar ahí a Proverbios, vamos a ver qué dice Proverbios 25:15. Aquí lo tenemos, Proverbios 25:15. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Gálatas también nos dice en su capítulo 5 y verso 22 que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Ahora leamos qué dice, regresando a Santiago 5:7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago alienta a sus lectores a tener paciencia, recordándoles que la venida del Señor está cerca, momento en el que Dios cumplirá con su función de juez para recompensar al justo y castigar al malvado. Luego encontramos que Santiago sigue hablando de la paciencia, dando el ejemplo del labrador. Veamos ahí la segunda parte del verso 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Aquí está una vez más la palabra paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces, Santiago nos sigue dando el ejemplo de la paciencia y lo pone como la paciencia del labrador en cuanto a la venida de Jesús y la paciencia en los profetas. Veamos cómo opera la paciencia en el labrador. Dice que aquí en la segunda parte dice que tengamos como ejemplo, mirad, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El agricultor debe esperar con paciencia lo que sembró. No puede apresurar el proceso, pero no puede tomarse vacaciones en el verano y esperar que todo vaya bien en sus sembrados. Hay mucho que hacer para esperar una buena cosecha. Y sobre todo, debe de estar atento a que las lluvias del otoño y la primavera lleguen. Por eso dice la segunda parte del verso 7, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora veamos qué dice el verso 8. Vosotros tened también vosotros
paciencia. Aquí una vez más la palabra paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces la nueva versión internacional dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Aquí vemos un gran ejemplo del por qué Santiago nos insta a mantenernos firmes hasta la venida del Señor. Y es porque, como lo hemos visto en nuestros días, como muchos cristianos se han quedado a la mitad de la carrera por todo lo que está pasando en el mundo. Muchos han dejado de congregarse y es doloroso ver que aquellos nuestros hermanos que nos acompañaban en todos los servicios ya ni se congregan. Así que Santiago nos insta a que nos mantengamos firmes. ¿Y por qué razón? Dice la segunda parte del verso 8, porque la venida del Señor se acerca. De igual manera nosotros debemos esperar con paciencia el regreso de Cristo. No podemos apresurarlo, pero mientras esperamos hay mucho que hacer para que avance el reino de Dios. Tanto el labrador como el cristiano deben vivir por fe, con la mirada en el futuro, que será portador de recompensa por su trabajo. No viva como si Cristo nunca fuera a volver. Trabaje con fidelidad en la edificación de su reino, porque el Rey vendrá cuando el tiempo de la cosecha haya llegado. Hemos de vivir en un estado de expectativa continua de la venida del Señor, como un evento siempre cercano. Nada puede mejor confirmar el corazón en medio de los disgustos actuales que la verdadera expectativa de su pronta venida. Ahora veamos qué dice el verso 9 en Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis los unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El tema aquí dice: no os quejéis. El tema de la lengua es retomado nuevamente. Si usted ve en el capítulo 3, unos versículos atrás, en Santiago, en el verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El verso 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces Santiago está retomando una vez más el tema de la lengua. Y es que el verdadero tema es que ellos, a los que se les escribió originalmente esta carta, estaban murmurando unos con los otros. Y Santiago les advierte que si lo hacen rechazando las instrucciones del capítulo 4, ahí Santiago 4 en su verso 11 y 12, que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero ¿tú quién eres para juzgar a otro? Entonces, si ellos siguen murmurando unos contra otros y si no procuran dejar de hacerlo, recibirán lo que han dado. En el capítulo 2, ahí siempre de Santiago 2 y su verso 13, vea que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces debemos de saber que aquí está instando el apóstol a que no haya murmuración entre
nosotros, para que no seamos condenados. Y luego dice la segunda parte del verso 9, he aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, refiriéndose a Cristo como el juez, hace una seria advertencia el apóstol Santiago cuando dice que está a las puertas. Cuando las cosas van mal, tendemos a culpar a otros por nuestras desdichas. Culpar a los demás es más fácil que aceptar nuestra culpa, pero es destructivo y pecaminoso. Antes de juzgar a otros por sus faltas, recuerde que Cristo, el juez, vendrá a evaluarnos a cada uno de nosotros. Y si usted me acompaña ahí a Romanos, la carta a los Romanos, en su capítulo 14, Romanos 14 y su verso 10, dice aquí hablando el apóstol Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y así es. Y también, Primera de Corintios, ahí adelante en su capítulo 4. Primera de Corintios 4 y su verso 7. Primera de Corintios 4, 7. Dice Primera de Corintios 4, 5, perdón hermanos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora regresemos al verso 10 de Santiago 5. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Santiago nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento soportaron aflicciones, pero practicaron la paciencia. Podemos ver como ejemplo a Jeremías, que se destacó como alguien que soportó los malos tratos con paciencia. Y podemos aquí encontrar en el libro de Jeremías 3 aspectos de los maltratos que Jeremías llevó, pero los pudo soportar con paciencia. Uno de ellos fue que se le puso en un cepo. El segundo fue que fue puesto en prisión. Y el tercero es que se le bajó en un calabozo lodoso. Vaya conmigo por favor a Jeremías en su capítulo 20 y su verso 2. Jeremías 22 dice: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Aquí muestra que Jeremías fue azotado y fue puesto en el cepo, dice aquí. Y el número 2 dice, vaya conmigo a Jeremías 32:2. Vamos a ver qué dice Jeremías 32:2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Y por último, Jeremías 38:6. Veamos qué dice Jeremías 38:6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas
y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Otra versión dice lodo. Entonces, aún así, Jeremías llevando tanto maltrato que lo soportó con paciencia, aún así él persistió en su ministerio. Luego dice, regresando a Santiago 5 en su verso 10, dice, el verso 11 leamos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Habéis oído de la paciencia de Job. Todos hemos escuchado, leído acerca de la vida de Job, de cómo, siendo un hombre próspero, pasó por muchas pruebas en su vida. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud. Mucha gente piensa que creer en Dios les protege de los problemas, de modo que cuando las calamidades vienen, se rebelan contra la bondad y justicia de Dios. Pero el mensaje de Job es que usted debe renunciar. Usted no debe renunciar a Dios solo porque le sucedan cosas malas. La fe en Dios no garantiza la prosperidad personal. Y la falta de fe no garantiza problemas en su vida. Si eso fuera así, la gente solo creería en Dios para hacerse rica. Dios es capaz de rescatarnos del sufrimiento, pero también puede permitir que venga por razones que no podemos entender. Si siempre supiéramos por qué sufrimos, nuestra fe no tendría espacio para crecer. La segunda parte del verso 11 dice, habéis visto el fin del Señor. Solo recordando los sufrimientos de Job se puede comprender y experimentar en lo profundo, en lo íntimo, al Señor como misericordioso y compasivo. Si usted me acompaña al Salmo 103, 8, 18. Salmo 103, del verso 8 al 18, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces vemos, amados hermanos, la misericordia del Señor, y puede ser que el apóstol Santiago pudo haber recitado este verso para mostrar allí en Santiago 5 en su verso 11, la última parte, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora veamos la segunda parte del verso 12. El verso 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos,
No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Sobre todo, hermanos, dice, no juréis. A menudo una persona con una reputación de exagerada o mentirosa no logra que nadie le crea. Los cristianos nunca deben de llegar a eso. Siempre sea sincero para que los demás crean un simple sí o no. Al evitar mentiras, medias verdades y omisiones de la verdad, a usted lo llegarán a conocer como una persona que es confiable. Entonces, cuando nos habla aquí de que nosotros, dice, no juremos por el cielo ni por la tierra, es que nosotros no es que los juramentos sean malos, porque usted puede leer en la palabra donde Dios hace juramentos, donde Pablo también hizo juramentos, pero que su juramento no esté basado en algo para poder hacerlo creíble, sino que nos dice aquí que nosotros debemos de hablar en cuanto a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros castigados o condenados. Entonces podemos ver qué enseñanza nos dejan estos versos del capítulo 5 de Santiago. Y lo vamos a ver en este tiempo, en este momento. Y lo que nos enseña es que las pruebas para nosotros los creyentes deben de afirmar nuestra fe por medio de la palabra. Y eso es muy importante. Las pruebas en nosotros los creyentes deben afirmar nuestra fe por medio de la palabra. Y veamos aquí mismo en Santiago en su capítulo 1 y su verso del 21 al 25. Dice Santiago 1 de su capítulo de su verso 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores, dice el verso 22, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque, dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, nosotros debemos de saber que por medio de la palabra, nosotros tenemos no solamente que ser oidores, sino también hacedores de ellos. Entonces las pruebas en nosotros deben afirmar nuestra fe por medio de la palabra y también por medio del ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Veamos Gálatas 5, 22 al 23. Acompáñanos a Gálatas 5, 22 y 23, donde se da la lista de los que son frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Vea que dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y esta palabra que hemos estado estudiando, paciencia, benignidad, bondad, fe. El verso 23 dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí claramente es que como el labrador que prepara la tierra para que sus frutos
sea para que sus semillas sean puestas en ella. Su trabajo es limpiar la tierra, quitar toda maleza y preparar los surcos para poder poner la semilla. Ese es el trabajo del labrador. Pero cuando llega la lluvia, que son dos clases de lluvia que menciona Santiago, la temprana y la tardía, o sea, la lluvia del otoño y la de la primavera, eso no le corresponde a él, sino que eso le corresponde a Dios, porque Él hace descender su lluvia. Y como dice la palabra, sobre justos e injustos Él hace descender la lluvia. Así que la función del labrador es preparar la tierra, pero la función de Dios es enviar la lluvia sobre esa tierra. De igual manera, cuando nosotros nos hacemos hacedores de la palabra, cuando nosotros la ponemos por práctica, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros juntos como hermanos nos ponemos a escudriñarla, entonces vamos a ver que aquí el ministerio del Espíritu Santo hace traer sobre nosotros el fruto de que es la paciencia. A nosotros no podemos tener paciencia por sí mismos, porque la misma Biblia nos enseña que es un fruto del Espíritu Santo. Pero ¿cómo haremos nosotros que ese fruto se haga en nosotros? Es a través de la comunión con Dios, como decía al principio, a través de que podamos escudriñar la Escritura, que podamos orar, podemos tener comunión unos con otros, y el Espíritu Santo hará poner en nosotros esa paciencia que tanto nosotros necesitamos. La paciencia que hoy en día no es una palabra muy común y conocida, porque ¿quién en estos tiempos, amado hermano y amigo, quiere tener paciencia? Nadie. La vida en la que vivimos es una vida corrida, una vida en la cual todo se nos quiere que lo hagamos ya, que ya esté listo, como el horno de microondas donde usted mete sus alimentos y en un minuto todo está ya listo para comer. Pero en cuanto a lo que se refiere a lo espiritual de Dios, en cuanto al trato de nuestra vida, es necesario que nosotros tengamos que tener paciencia, pero esa vendrá solamente a través de la palabra de Dios, y será dada a través del ministerio del Espíritu Santo, que nos la dará como su fruto. Entonces, ¿para qué sirve entonces la paciencia en nuestra vida? Y dice aquí que la paciencia debe de tener su obra completa. Santiago 1:4. Ahí donde estamos viendo, regresemos a Santiago 1:4. Dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, necesitamos la paciencia para ser perfectos y cabales, o sea, maduros y completos, sin que nos falte cosa alguna. Vemos cómo es necesaria la paciencia en nuestra vida, porque de esa manera nosotros vamos a poder estar atentos en todo lo que esta carta nos deja como enseñanza. Primeramente nos dimos cuenta nosotros que era tan indispensable, porque vamos a ver que con ella podemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo con paciencia, y de igual manera no vamos a quedarnos a mitad del camino, porque Dios está obrando a través de su palabra nuestra paciencia. También la paciencia nos va a ayudar para que nosotros no nos quejemos unos contra otros, para no ser condenados. Otra de las virtudes de la paciencia es que no solo nosotros tenemos que pasar o hemos pasado por tiempos de dificultades para que nuestra paciencia sea
trabajada en nuestra vida, sino que tenemos el ejemplo de cuántos profetas pasaron, tuvieron que sufrir por todo lo que vivieron, por dar la palabra que Dios enviaba a su pueblo, y tuvieron que sufrir, tuvieron que ser pacientes hasta que el Dios Todopoderoso hacía la obra por el cual los había enviado a ellos a hablar al pueblo de Dios. Y qué más que la paciencia de Job. Cómo es que nosotros tenemos ese grande ejemplo de este hombre que todo lo tenía y todo lo perdió, pero que Dios lo hizo que a través de la paciencia él pudiera entender que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Otra cosa más también que la paciencia ha hecho en nosotros es que cuando nosotros hablemos y cuando nuestras conversaciones estén en medio de cualquier persona, nosotros podamos hablar con un sí o con un no, y que no juremos, que no hagamos juramentos para que se nos haga creíble lo que estamos hablando, y eso va a ayudar mucho. ¿Por qué razón? Porque así, al evitar las mentiras, las medias verdades y las omisiones de la verdad, llegaremos a ser conocidos como personas confiables. Usted puede depositar su confianza en una hermana o un hermano que ha pasado por ciertas pruebas, y usted puede ver cómo la paciencia ha trabajado en sus vidas, y ese es el objetivo de la paciencia de igual manera. Así que en esta hermosa noche nosotros queremos dejarle en su corazón que seamos pacientes, y que esto solamente va a ser con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, para que podamos seguir adelante. Hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y nosotros debemos de prepararnos. Nosotros no debemos verlo como un acontecimiento que está lejano, sino que debemos de saber que cada día está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Fíjese que estábamos leyendo en cuanto a cuando Jesús dio la orden de llevar al evangelio a todo lugar, y se hiciera discípulos y se llevara el evangelio hasta el fin del mundo. Nos poníamos a pensar cuánto tiempo tardaba una carta en ser enviada de una iglesia a otra, cuánto tiempo se llevaba en que los evangelios fueran compartidos a las nuevas personas que habían sido convertidas al evangelio. Todo llevaba quizás semanas, quizás meses, y no sabría decirle que quizás años para que una carta llegara, porque en ese entonces, cuando la iglesia comenzó, no había el Nuevo Testamento, no estaba, ellos no lo tenían como Nuevo Testamento. Entonces las cartas llegaban de un lugar a otro y te llevaba cierto tiempo para que se pudieran ser leídas en las iglesias a donde eran destinadas. Entonces, si usted se pone a meditar eso y dice que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, vea hoy usted los medios sociales. Cuando usted ve una noticia de algo que haya pasado en el mundo, no importa qué tan lejos de donde usted se encuentre esté el lugar del suceso, pero usted puede ver en los medios de comunicación que es en instantes que la noticia ha llegado. Por ejemplo, cuando en nuestro país un volcán estuvo haciendo erupción, estábamos viendo instantáneamente lo que estaba pasando al otro lado de nuestras fronteras. Y imagínense cómo es que está trabajando hoy el evangelio a través de las redes sociales, a través de este medio en el cual usted nos está escuchando, nos está viendo, de que esta enseñanza que tenemos hoy será escuchada
en muchos lugares alrededor del mundo, y eso significa que más pronto que nunca la venida de nuestro Señor está cerca. Entonces le instamos a que a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo usted sea paciente para que podamos llegar hasta el final de la carrera, la cual se nos ha llamado a poder participar. Y eso solamente, amados, así lo vuelvo a repetir, a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Seamos pacientes, que nuestra recompensa está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Oramos en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a que podamos ser pacientes. Nos enseñas a que podamos perseverar a través de las distintas pruebas que hemos pasado. Pero estamos seguros que la paciencia hará en la obra en nosotros, porque nos hará cabales, nos hará perfectos, para que no nos falte nada o no nos falte cosa alguna, Señor, en medio de las dificultades. Y oramos en esta noche por nuestros hermanos que se han quedado, Señor, en el camino, que han dejado de congregarse, que han dejado de buscar de tu presencia, que han dejado, Señor, de buscar de tu palabra y de tu rostro. Oramos por ellos. Cualquiera que sea la situación que estén pasando, nuestra oración es para que tú los traigas con lazos de misericordia y que ellos puedan aprender que es necesaria las pruebas, porque así es como tu palabra nos enseña. Oramos por los desanimados, oramos por los que sienten que ya no tienen fuerza para seguir adelante, pero tú eres grande y misericordioso, así como Santiago lo dice, dando el ejemplo de Job, misericordioso y clemente, Señor. Y en esta noche nosotros te pedimos tu misericordia y tu clemencia para nuestra vida, para nuestros hermanos que ya no se han congregado, para nuestros amigos que una vez estuvieron en este hermoso evangelio, pero que dejaron de congregarse, dejaron de buscarte, dejaron de seguirte, Señor. Te pedimos que los traigas con lazos de misericordia, y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en este libro de Santiago, en esta carta de Santiago. Te damos muchas gracias, que está llena de instrucciones, llena de exhortaciones, pero también está llena, Señor, de muchas bendiciones, las cuales nosotros tenemos que apropiarnos de ella. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en la vida nuestra para seguir adelante a través de tu Espíritu Santo, que ponga en nosotros la paciencia. Y te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, por aquellos que necesitan, Señor, necesitan que tú hables a sus vidas personalmente. Y gracias te damos en esta noche. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Te pedimos que nos sostengas de tu mano, Señor, y que no nos suelte, porque fuera de ti nosotros no podemos hacer nada, Señor. Pero contigo estamos seguros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos qué viene en un futuro, nosotros no conocemos el futuro, pero en tu mano, sostenidos de tu mano, estamos seguros hasta que un día, Señor, tú decidas venir por tu iglesia, venir por nosotros, para que seamos llevados hasta tu misma presencia. Y eso, Señor, creemos que será pronto, creemos que pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo, y solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y amigos, que Dios esté con ustedes, y si Él lo permite, vamos a estar en los últimos versículos del capítulo 5 de la epístola del apóstol Santiago, para terminar con este libro. Y que Dios les bendiga y que Dios les fortalezca ricamente. Feliz noche. Amén y amén.